Julio César Zarango, abogado del asambleísta Clever Jiménez. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargot. Respecto a los allanamientos e incautaciones al asambleísta Clever Jiménez y a su asesor Fernando Villavicencio, empecemos con lo que señaló el presidente de la República, Rafael Correa, el sábado pasado. Durante meses sabíamos y estábamos tras la pista de espionaje, pero no al director de Registro Civil, no, que también es muy importante, al director de SERRI, al propio presidente de la República. Hackeo de sus mails, de varios ministros de Estado, del vicepresidente, de asesor jurídico de la presidencia, sustracción de reportes de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Eso es un crimen, eso es un delito, eso es ilegal. Pues la investigación nos llevó a este señor Clever Jiménez, diputado, asambleísta de Pachacuti, y su supuesto asesor, Fernando Villavicencio. En estricto apego a la Constitución, a la ley, con orden judicial, con fiscal, se han hecho los allanamientos a las casas y oficinas de estos señores y se han encontrado unas cosas impresionantes, que no las voy a revelar todavía, se va a seguir el debido proceso, etcétera. A ver, aquí hay varios puntos. Primero, la investigación a la que se refiere el presidente de la República, ¿cuándo la inició la Fiscalía? ¿Debe la Fiscalía, al iniciar una investigación o una indagación previa, notificar el inicio a la persona que está siendo investigada o acusada? Es lamentable las expresiones del señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, toda vez que él dice que conocía, que realizó investigaciones, pero ¿dónde realizó las investigaciones? No sabemos en la Fiscalía que hayan presentado alguna denuncia en contra del asambleísta Clever Jiménez. Por eso inclusive se realizó un acto urgente totalmente ilegal, violatorio a los derechos constitucionales y a la ley. Lamentablemente, el acto urgente se lo realiza en dos ocasiones, exclusivamente para que impidan la consumación de un delito o los necesarios para conservar los elementos de prueba. En el caso que nos ocupa, el acto urgente nunca debió realizarse. ¿Por qué? Porque si vamos al artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, dice que el acto urgente se realizará cuando se persiga a una persona que acaba de cometer un delito flagrante, que no es el caso de Clever Jiménez. Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que está cometiendo o socorrer a las víctimas, o cuando la jueza o juez de garantías penales trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada con los objetos que constituyan medios de prueba. Estos son los casos, los elementos que reúnen para poder llevar a cabo un acto urgente. En el caso que nos ocupa, ni se debió realizar el acto urgente, ni se debió realizar el allanamiento. Doctor, es que si había un acto previo, como en el caso, por ejemplo, de un informe de Contraloría, un informe de Superintendencia de Bancos, en este caso, eventualmente, un informe de inteligencia de la seguridad del Estado, porque su obligación es velar por la seguridad del presidente. O sea, si había ese informe de seguridad, entonces, en ese caso, se debió haber hecho el acto urgente para evitar la consumación de un delito, pero en este caso se trataría, supuestamente, de un delito que ya se había cometido y cuyo resultado estaba en las computadoras del asambleísta y su asesor. O sea, a eso es que usted se refiere, o sea que el acto urgente, sin notificación, sin que se pida el levantamiento de la inmunidad, era absolutamente ilegal. Totalmente. Los actos urgentes se hacen en los dos casos, cuando hay delitos de acción pública y delitos de acción privada. En el caso que nos ocupa, es un delito de acción privada. Si se allanó las oficinas y la morada del asambleísta Clever Jiménez, debió previamente ya iniciarse un proceso legal y ahí se iniciarse el allanamiento. En el caso que nos ocupa, cuando se hacen los actos urgentes, es cuando el delito se comete inmediatamente. El numeral 3 dice que se está cometiendo, es decir, una persona está estrangulando en su domicilio a cualquier persona y le dan a conocer al fiscal que está cometiéndose un delito en cada casa. El fiscal no necesita pedir autorización del juez, sino directamente entrar con la policía judicial y allanar el domicilio y recaudar todas las evidencias y todos los elementos de prueba que le sirvan luego para aportar. O sea que tratándose de un caso como este, que es un delito nuevo, esto de la piratería informática,
se debería proceder como se ve en las películas, de que el pirata está actuando en su computadora, está interfiriendo, por ejemplo, un correo electrónico privado, y que se le hace un seguimiento por parte de la seguridad del Estado, de la inteligencia, que tiene derecho a hacerlo para proteger, por ejemplo, al presidente de la República. Y en ese momento entonces entran con el fiscal, patean la puerta sin pedir permiso, como sea, y lo cogen con las manos en la masa, hackeando, pirateando el correo electrónico del presidente. Pero eso no estaba ocurriendo, o sea, en la oficina de Jiménez no había nadie. Claro, perfectamente. Eso debió acontecer, pero en este acto, en este hecho, nunca sucedieron ese tipo de actos. Por lo tanto, el acto urgente es ilegal, por lo tanto, el allanamiento es ilegal, violatorio a los principios constitucionales. Y hay algo que es muy gravísimo. El juez Blum Carcelén no analizó correctamente lo que dispone el artículo 35 y el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, al ordenar inmediatamente el allanamiento, toda vez que él es juez de garantías. Inclusive lo realizó en la noche en la casa del licenciado Fernando Villavicencio, en donde existían niños, los cuales son menores de 2 y 4 años de edad, los mismos que quedaron aterrados, impresionados. Justamente hoy los niños no quieren regresar a su domicilio porque lloran, se despiertan en las noches de saber que personas encapuchadas, vestidas de negro, con metralletas, llegaron a su domicilio a la medianoche, pues le dejaron una impresión terrible, un daño irreparable, tanto y sufrimiento de su madre como de su padre, violando doctor, pero concretamente... hay un asunto importante. Cuando el juez Blum ordena eso, le pide permiso para ordenar el allanamiento a la presidenta de la Asamblea, como si la oficina del asambleísta se tratara de un kiosco donde venden sándwiches de chancho, por ejemplo, en la asamblea. O sea, no debió haberse seguido el debido proceso que, según la Constitución, es pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria primero para que se pueda proceder a tomar estas investigaciones y estas medidas contra el asambleísta. Bueno, necesariamente el levantamiento de la inmunidad no, porque cuando se está cometiendo un acto, un delito flagrante, se está tratando de cometer en ese instante el delito, pues no se necesita levantar la inmunidad, sino inmediatamente llamar al fiscal con la policía y criminalística y llegar al lugar. Pero este caso no es el sucedido, no ha sucedido tal cosa, por lo tanto, la presidenta de la Asamblea violó la ley, violó el artículo 128 de la Constitución, que dice que los asambleístas no serán responsables por sus actos o decisiones u opiniones. Lamentablemente, la presidenta debió, si quería dar el consentimiento para que se allane las oficinas del asambleísta, notificarle. Así dice el artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. Cuando se allane oficinas públicas se deberá notificar al funcionario público. Igualmente el juez Blum Carcelén violó. Los jueces tienen esa atribución y responsabilidad de notificarlo. Ahora, hay otro detalle aquí. El fiscal a cargo del caso, el fiscal Jaramillo, en declaraciones al diario El Comercio, invoca el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal sobre la reserva de la indagación previa, sobre la reserva que se debe mantener la investigación incluso para no entorpecerla. ¿Se ha respetado este mandato legal? Totalmente se ha violado. Se ha violado la reserva que consagra el inciso segundo del artículo 215, al dar a conocer la investigación, la fijación de elementos de convicción que sirvieron supuestamente, que están sirviendo de evidencia para iniciar el proceso legal. Pero hay algo más grave todavía, que el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, numeral 8, dispone que irá el fiscal con la policía judicial y los responsables de criminalística para fijar las evidencias, para guardar, para sellar, para que ellos custodien, para que ellos vigilen y mantengan la cadena de custodia, que no se violente, y luego pues poder ejercer el derecho a la defensa a las partes. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Según el procedimiento penal, el denunciante sí puede
estar presente y estar al tanto, por ejemplo, de estos actos urgentes. Lo que no se puede es revelar lo que se encontró. Lo que es la obligación del fiscal es guardar esto en reserva y mantenerlo en la debida custodia. A eso es a lo que usted se refiere. O sea, el hecho de que esté enterado el denunciante no es ilegal. Lo que es ilegal es revelar lo que se ha encontrado, porque incluso puede entorpecer el resultado de las investigaciones. No puede estar presente en el sitio del allanamiento. Si lo considera necesario, el Código de Procedimiento Penal en ciertos casos lo permite, en casos de considerarlo necesario. En este caso, exclusivamente, la ley no dispone que esté presente la parte supuestamente ofendida. En este caso, debe estar el fiscal, la policía judicial y criminalística, para que ellos vigilen, fijen las evidencias y las custodien. En el caso que nos ocupa, el fiscal permitió inclusive que personas ajenas estén grabando, lo cual es totalmente prohibido. Estén grabando y luego inclusive ya se viertan informaciones a través de una cadena televisada que se realizó en la noche del domingo, lo cual violenta todos los principios de la seguridad jurídica. ¿En razón de qué? Se ha dicho que se va a iniciar acciones legales en contra del asambleísta. No se pueden iniciar acciones legales. ¿Por qué? Porque se ha roto la cadena de custodia, se ha violentado esa cadena y todo lo actuado por el fiscal queda totalmente nulo, de nulidad absoluta. Todos los elementos de convicción que sirvan de ahí en adelante serán nulos. No podrá iniciarse proceso alguno. Gracias por su participación en Contacto Directo. Se nos terminó el